Baal es el ídolo y Dios de las naciones alrededor. Y tenía representación de pasión sexual en este Dios, en este ídolo. Algo muy feo, una adoración bien fea. Pero dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Astarot es la otra diosa. Y entonces ahora Baal y Astarot, a ambos empiezan a servir. Continuamos, versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despejaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Ahora empezamos a ver el patrón de lo que va a seguir en la historia de Israel durante las siguientes generaciones, como unos aproximadamente dos siglos y medio. Y cuando ellos desobedecieron al Señor para traerlos, para provocarlos a volver, para traerles ahí el castigo necesario para llamar la atención a sus vidas, les permite ser entregados en manos de los enemigos alrededor. Las naciones empiezan a oprimir, empiezan a hacerles sufrir. Y entonces Dios levanta un líder en el cual está el Espíritu de Dios, está la mano de Dios con él, les levanta y libra al pueblo, dirige al pueblo a despojarse de sus opresores. Y por un tiempo ahora que volvieron a Dios, porque clamaron a Dios por la opresión de sus enemigos, ahora Dios los libra. Y siguen con el Señor un tiempo. Pero vuelve a pasar lo mismo. La siguiente generación vuelve a vivir como los que están alrededor. Vuelve a imitar las prácticas de los que no conocen a Dios. Empiezan a vivir como el mundo alrededor y se apartan de Dios. Y así continúa. Luego aflicción viene, problemas vienen. ¿Cómo no vemos? ¿Cómo lo vemos también? Se sigue repitiendo la historia en nuestros días. Cuando las personas se apartan de Dios y los hijos o los nietos empiezan a tener problemas y se meten en abuso del alcohol o en las drogas o el crimen o malas obras o malas prácticas en el negocio y terminan en deuda, terminan en serios problemas, terminan con problemas de salud, terminan en la cárcel. Y ahora se tiene que volver a clamar a Dios, se tiene que volver a predicar el Evangelio para que vengan a conocer de nuevo al Señor. Cuando todo el tiempo, si hubieran seguido en los caminos del Señor, si hubiera pasado de generación en generación ese precioso conocimiento, podían evitar todos esos problemas. Pues Dios levantaba a los jueces y, bueno, continúa la descripción de todo el mal. ¿Cómo es que llegó a eso? ¿Cómo es que llegó a ese grado de apartarse de Dios, de estar en sufrimiento, de tener serios problemas en sus familias? Y hermanos, no somos exentos. No somos exentos nosotros. Lo mismo puede pasar con nosotros.
Y tenemos que no solamente ver por nuestro corazón y nuestra relación con el Señor y nuestro servicio, nuestra adoración al Señor, pero tenemos que ver por la siguiente generación. Y ahorita vamos a ver, pero de nuevo veamos en capítulo 2, versículo 7. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Ahora, esa generación que conocía al Señor, que había visto a Dios obrar, que conocía lo que Él podía hacer, que habían experimentado personalmente lo que Dios hacía. Hay una generación aquí en esta iglesia que ha visto lo que Dios hizo en levantar este lugar. Se esforzaron en servir, oraron, Dios contestó, les dio un terreno, empezaron a construir, a levantar, y ahora mire, tenemos el templo y los que participaron en eso y los que se esforzaron y sufrieron y se sacrificaron para poder levantar el lugar, el templo, aprecian lo que Dios hizo. Saben lo que significa. Tienen estima por la obra. Tal vez fueron algunos que participaron en levantar los fondos para poder importar estas bancas y púlpito y mesa. Y se sabe de dónde viene y se acuerda lo que había antes cuando no había estas hermosas bancas en que sentamos, cómodas y a gusto. Y saben lo que Dios hizo. Pero luego llegan jóvenes o niños, el templo ya está hecho, bancas están en su lugar. Ahí está, bueno, no significa lo mismo. No saben lo que costó, no saben lo que Dios hizo. Y pueden oír la historia tal vez de cómo Dios lo hizo y es importante que sepan la historia. Pero esa nueva generación necesita experimentar por sí mismos la obra de Dios. Necesitan experimentar lo que es el sacrificar para servir al Señor. Necesitan ver cuando Dios obra y Dios contesta la oración. Nuestra iglesia por muchos años estuvimos en Hermosillo. Estuve sirviendo en el Instituto de Hermosillo junto con mi esposa muchos años y también levantamos una iglesia. Y la iglesia, el templo era, comenzamos en casas, luego rentamos un lugar y luego un hermano de la iglesia tiene un terreno y nos lo prestó a la iglesia, después la iglesia lo compró. El auditorio era más o menos de este tamaño, tal vez un cachito más grande. Y lo fuimos techando. Al principio no teníamos, en Hermosillo hace mucho calor, al contrario del frío que sentimos esta mañana. Hacía calor. Y techamos la primera mitad del terreno, pusimos lámina, pero no teníamos para todo, entonces nomás techamos la mitad. Y entonces cuando el sol estaba por un lado, pues todo el mundo se sentaba por acá. Pero pasaba el sol y nos movimos todos según la sombra para acá. Con tiempo pudimos techar todo. Fuimos creciendo, se llenó el lugar. También nos donaron bancas y tuvimos que traer bancas también de Estados Unidos, muy parecidos a estos, más grandes, más largos y de color verde, pero casi son gemelas de estas bancas. Y los metimos ahí y los que, pero eran realmente el doble de largo. Me hubiera gustado mejor de este tamaño, pero
Porque para bajarlos del camión, verá que eso llevaba tuvimos que tener como 20 hermanos para bajar uno. Y cuando los trajimos, llegaron de noche. El camión había tardado y llegó de noche y estuvimos hasta las 3 de la mañana bajando las bancas y cargando. Fueron como 20 bancas, solamente cupieron como 11 en la iglesia y fuimos a guardar en otra parte, a otro almacén, a 9 más. Y verá, los hermanos que bajamos esas bancas, cómo apreciamos esas bancas cada vez que sentamos en ellas, porque nos costó bajarlas, nos costó acomodarlas, nos costó traerlos. Y sentamos, ay, mi banquita, mire. Es esa clase de participación, esa clase de sacrificio, esa clase de servicio en conocer lo que Dios hace, porque sabe que esas bancas nos fueron regaladas, habíamos orado, Dios proveyó, y venían de una iglesia que se llamaba igual que nosotros. La iglesia se llamaba Betania y la iglesia en Estados Unidos también, Betania. Y no, pues mire qué bueno ese Señor nos mandó estas bancas. Vemos la mano de Dios, vemos lo que Dios hace. Y uno empieza a crecer en su fe, en su aprecio, en su amor por lo que Dios hace. Más adelante ya no cabíamos en el templo y fuimos orando sobre conseguir un terreno. Y pusimos unas metas para el terreno. Dijimos, pues queremos que sea un terreno de 2,000 metros cuadrados mínimo. 2,000 metros cuadrados. Ahora, terreno en Hermosillo no era tan caro como en Tijuana. No ocupamos tanta fe como ustedes van a ocupar. O tanta feria como ustedes van a ocupar, pero pusimos, y que esté sobre una calle principal. Eso fue nuestra petición, Señor, de 2,000 pesos mínimo, 2,000 metros mínimo y sobre una calle principal. Y ahí fuimos viendo sobre terrenos alrededor, un grupo de la iglesia estuvo viendo y llegamos a tener una lista de 10 posibles terrenos. Estamos orando. Había un terreno que estaba poco fuerita de la ciudad, pero sobre Boulevard muy, muy principal, muy grande. Y era de como 3,000 metros y tenía un precio más o menos. Resulta que mientras estamos orando, nos habló el dueño. Mire, me urge vender, voy a bajar el precio. ¿Qué dueño hace eso? Pues interesante, sigamos orando. Al rato, 2 semanas después, habló otra vez. Mire, lo voy a bajar otra vez. Y lo bajó más, hasta 100 pesos el metro, que es una fantasía hoy en día, ¿no? Pero y le dije a la congregación, mira, sigamos orando, al rato nos lo va a regalar. Pero no podemos esperar, decidimos, no, mejor vamos y sentimos, esto es del Señor. Dios confirmó a los corazones, esto es de Dios. Y el arreglo era que necesitaba el dinero dentro de 2 meses, todo el dinero, no iba a esperar. Pues teníamos como 200,000 pesos y nos faltaba 150,000 pesos. Habíamos tardado años en juntar los 200,000 pesos. Esto es hace ya muchos años. Y ahora tenemos que juntar 150,000 en dos meses. Señor, ¿es de ti o no es de ti? Sentimos que es de Dios. Vamos adelante, ok, vamos y empezamos a recaudar fondos y juntar dinero y hacer ofrendas y hacer ventas. Y llega el primer mes, tenemos que dar la mitad, tenemos que dar 75 pesos y ya estamos. Y cuando llega el momento de dar el dinero, tenemos los 75,000 pesos con 500 pesos de sobra. El Señor proveó exacto.
segundo mes, ok, ahora es en diciembre y ahora tenemos que hacer más esfuerzo. Y cuando terminó el mes, bueno, llegó el último domingo, yo tuve que salir de la ciudad, el pastor asistente se quedó y le dije, mire, te toca el paquete, tienes que juntar el resto del dinero y yo me voy, que te vaya bien. Y faltaba 18,000 pesos el último domingo, el lunes tenemos que hacer el pago. Nunca habíamos juntado tanto dinero en un día, en ningún día, pero oramos, pusimos delante de Dios y llegaron 18,000 pesos más 75 pesos de extra que llegaron. Justo cuando entramos con el dinero, el dueño dijo, yo no pensé que lo iban a poder hacer. Pues mire, nuestro Dios es bueno y aquí está el dinero. A ninguna persona en la iglesia podrías decir que Dios no estuvo con nosotros, que Dios no lo hizo. Todos los hermanos de la iglesia, miren lo que Dios hizo por nosotros. Dios estuvo presente porque la manera en que Dios proveyó y obró, vimos la mano de Dios y ese terreno se está usando el día de hoy con la iglesia. Ya tienen construido el edificio, ya tienen ministerio ahí entre muchas partes de la ciudad. Dios hizo su obra. Y los que estuvimos ahí y lo que vivimos eso, los que vimos lo que Dios hizo, conocimos su mano, conocimos al Señor. Y a veces Dios va a poner delante de nosotros tareas más grandes, proyectos más grandes de lo que pensamos poder hacer nosotros. Si solamente intentamos lo que pensamos que podemos hacer, no necesitamos de la mano de Dios. Pero cuando Dios nos llama a hacer algo más grande, tenemos que confiar y echar mano de su obra para que sea de Él lo que sigue. Tenemos que lanzarnos por fe en lo que nos llama a hacer. Y Dios les va a llamar a hacer el siguiente paso. Ustedes ya están llenando este lugar. Dios les va a llamar a algo más grande, algo que solo Él puede hacer. Algo que cuando personas vean diciendo, pues, ¿cómo es posible que esa congregación logró eso? Y van a decir, pues, fue la mano de Dios con ellos. Amén. Así que esta primera generación que había visto la mano de Dios, experimentaron su mano, pero a pesar de eso, no fueron obedientes en todo lo que Dios les mandó. Y si vuelven al capítulo 1, por favor, por un momento, es Jueces, capítulo 1, vemos que vemos que decía aquí, vean, por favor, versículo normalmente tengo una Biblia con letra más grande y me están fallando ahorita mis ojos, disculpe. Gracias. Ahora sí veo, mire. Versículo 19, por favor, Jueces capítulo 1, versículo 19, dice, Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban los llanos, los cuales tenían carros errados. Versículo 21, mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. En versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo
y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Dios había mandado al pueblo que arrojaran fuera, que sacara ese pueblo con todas sus prácticas malvadas y paganas, que limpiara el pueblo para que ellos vivieran en servicio a Dios, en la tierra que Dios les daba, pero no tuvieron la tentación del pueblo alrededor. Y esto es para su propio bien. Pero al entrar en la tierra y apoderarse de la tierra, no arrojaron, no los sacaron fuera, los dejaron vivir, dieron lugar a la práctica y el ejemplo de todos estos pueblos. Y eso va a perjudicar a sus hijos. Los que conocían al Señor decían, no vamos a dejar al Señor. Los que ya habían conocido su mano y su bendición, siguieron con Él. Pero sus hijos empezaron a convivir con los que vivían a su lado, los que dejaron ahí. Sus hijos empezaron a ver en sus celulares todas las prácticas en el internet. Empezaron con sus tablas y sus computadoras y empezaron a ver todo eso, y al rato tenían más interés en sus celulares que en su Dios. Bueno, no había celulares en aquel entonces, pero los hay hoy. Oh, hermano, tenga cuidado con lo que permite en su casa y con sus hijos. Tenga cuidado. Porque puede entrar en su casa la influencia que usted ni siquiera se imagina. Y va arrebatando el corazón de sus hijos. Va destruyendo su interés. Va contaminando lo que usted con tanto sacrificio ha ganado en Cristo. Ten cuidado, por favor, porque se pierde. Bueno, ¿cuál sería entonces la respuesta en esto? Pues vamos a ver, por favor, les voy a invitar que vayan hasta el Salmo. Vamos a ver el Salmo 44. Salmo 44. Mi esposa usa su Biblia como archivero y entonces tengo que ir limpiando, guardando todas estas hojas que tiene. Salmo 44. Y mira por favor ahí lo que dice la siguiente generación, Salmo 44 y versículo 1. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Mire, aquí está escribiendo uno que ha escuchado el testimonio de la generación anterior. Y empieza a decir, mire, Señor, pues nos contaron nuestros padres lo que tú hiciste, y está escuchando con fe, está escuchando atentamente. Sus padres sí le contaron, mire, verá lo que Dios hizo, verá cómo Dios obró. Y al escucharlo, echaron mano de eso y dijeron ellos al Señor, Señor, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. O sea, comienza con explicar, con contar, con dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida a tus hijos. Y que tengas de qué compartir con ellos de respuestas a la oración donde Dios contestó. Aquella vez que se descompuso el carro y no tenía dinero y
y necesitaba para trasladar al trabajo y pues no sabía de dónde agarrar, y en lugar de buscar al Señor en las rodillas con la familia, Señor, por favor, provee, ayúdenos, tenemos necesidad, necesitamos ver tu mano, e incluir los hijos en esa oración de buscar al Señor por fe. Pero en lugar de hacer eso, muchas veces, ¿sabe qué hacemos? ¿Sabe qué? Vamos a hablar al cuñado que nos preste. Vamos a pedir prestado en el banco. Vamos a ver ahí con el mecánico que nos fíe. Y en lugar de dar lugar a que Dios se manifieste, de andar en confianza en la provisión de nuestro buen Padre Celestial, muchas veces buscamos por ahí otro remedio. Cuando nosotros salimos de Hermosillo, Dios nos estaba llevando hasta el estado de Colorado. El sostenimiento que recibíamos en Hermosillo era suficiente, pero cuando cambiamos a Denver, es una ciudad muy cara, no teníamos suficiente. Y yo busqué un trabajo por unos meses en donde estuve haciendo entregas como de paquetería. Pero Dios tenía otros planes, porque al rato el jefe, que era cristiano, decía, realmente no tenemos mucho más trabajo. Si ocupas, pues te puedo buscar trabajo, pero realmente no tenemos. Y dije, no te preocupes, Dios sabe. El Señor estaba orando a confiar más en Él. Y a partir de que terminó el trabajo, empezamos a recibir de forma anónima cada semana. Depositaron anónimamente en nuestra cuenta bancaria $1,000. Cada semana, $1,000. Y esto siguió, al principio dije, wow, $1,000, qué bendición. Siguiente semana, otros $1,000. Y siguiente semana, otros $1,000. Y allá, pues eso es lo que se gasta, ¿no? Se ocupa, es mucho más caro la vida. Y entonces, pero esto siguió por 2 años. Cada semana, $1,000. Recibimos más de $100,000 en los siguientes 2 años. De la mano de Dios. Y nuestro hijo lo está viendo. Lo estamos contando. Mire lo que Dios hizo. Y mira otra vez, y mira otra vez, y mira otra vez. Y él empieza a ver y echar mano de que, mire, Dios está proveyendo a mi familia. Dios está proveyendo para mis papás. Qué bueno es Dios. Amén. Qué bueno es Dios. Si confiamos en Él. Así que aquí decía el salmista, pues con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días y en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Hermano, vive de tal manera, confía en Dios de tal manera, dé lugar a Dios en tal manera de que sus hijos pueden ver y pueden escuchar lo que Él hace por ustedes. Pon la fe en Dios, pon la confianza en Dios y deja que ellos lo vean, que ellos vean lo que Dios hace. Yo escuché hace muchos años estaba en la iglesia todavía como joven en que fui salvo, en la preparatoria, vino un misionero que trabajaba entre el río Amazonas en Brasil, en Sudamérica. Y él viajaba por el Río Grande a las diferentes tribus que vivían ahí en la selva. Y en ocasión él llegó y sin darse cuenta ya estaba presente ahí el brujo que visitaba también a los pueblos. Y el brujo había preparado una caminata de ascuas de fuego. Se enciende, se hace una gran
gran fogata y luego con las ascuas rojas de fuego, las echan en una senda de como, no sé, 2-3 metros. Y luego empieza a hacer su danza y sus encantamientos. Y luego camina descalzo sobre las brasas y no se quema. Y esto lo hacía justo cuando llegó el misionero. Y bueno, cuando el misionero llegó, dice que lo vio el brujo, lo vio todo el pueblo que había llegado. Pues ni modo que él podía escaparse. Si se va a creer que tiene miedo o que es inferior o que no puede con esto. Entonces se quedó ahí el misionero y vio cuando el brujo caminó sobre las ascuas de fuego. No se quemó, descalzo. Entonces, cuando terminó, el brujo dio la vuelta y le apuntó ahora al misionero y le dijo, ahora hazlo tú. No sé si hubiera estado en ese lugar que hubiera pensado yo. Pero el misionero dijo, Señor, no puedo permitir que esta gente crea que el brujo tiene la verdad, que él es el verdadero. Tú estás conmigo, Señor, y voy a caminar, voy a quitar mis zapatos y voy a caminar, y si me quemo, pues me quemo. Y quita sus zapatos, quita sus calcetines. Y él camina también sobre las ascuas, descalzo. Y no se quema. Y cuando termina, todo el pueblo se junta con él. Tú tienes el Dios verdadero, porque él tiene sus encantos y sus trucos, pero tú tienes el Dios del cielo. Y empezaron a convertir. Empezaron a venir a Cristo. Y luego el siguiente pueblo escucharon y también empezaron a convertir a Cristo. Y Dios hizo una obra. Y yo estoy escuchando esta historia del misionero directamente, personalmente me está contando a todos nos está contando la historia, y digo, yo estoy ahí con el ojo cuadrado y la boca abierta. ¡Wow! Mire, la mano de Dios con él. Y dije, yo quiero eso. Yo quiero ver eso también. Y eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Nuestros padres nos contaron lo que tú hiciste. Y tú eres el que libraste, tú les diste la tierra, tú eres poderoso. Pero luego, mire, versículo 4 decía, tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Y ahora el que escuchó de sus padres lo que Dios hizo, que escuchó de la palabra de Dios de sus padres, está ahora poniendo su mano, su fe en Dios. Está echando mano de Dios también, diciendo, Señor, ahora tú eres mi rey. Y tú vas a hacer lo mismo por mí, Señor. Voy a confiar y creer en ti. Y por eso tenemos que compartir de corazón y en la práctica lo que Dios hace, lo que Dios dice, para que los que siguen después también puedan echar su mano de Dios en fe. Vamos a ver uno más aquí, el Salmo 78, por favor. Salmo 78. Esto es del lado de la generación anterior, la generación primera, donde están compartiendo aquí cómo vamos a compartir con nuestros hijos las verdades, con la siguiente generación, las verdades de Dios. Versículo 1 de Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos.
Oiga, hermano, cuando se habla aquí en este lugar sagrado, la palabra de Dios, se está hablando misterios que gente en la gran mayoría de Tijuana no conoce. El conocimiento verdadero de Dios, el misterio que desde tiempos antiguos fueron escondidos, ahora revelado por medio de su palabra en Cristo. Tenemos verdades eternas que se están conociendo. Debemos atesorar, debemos apreciar, debemos dar gracias a Dios, debemos orar por nuestro pastor de modo que Dios le sigue dando ese conocimiento, ese entendimiento, esa habilidad de compartir, porque estas son tremendas verdades que Dios nos está dando y deben de apreciarlos. Hermano, aprovecha, hermano, venga temprano. Llega antes que el culto empieza para que reciba todo lo que Dios está compartiendo. No pierde lo que Dios está dando aquí en este lugar. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído, versículo 3, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Mire, cuando vemos nosotros Dios obrar, cuando conocemos a Dios como Él es, debe haber en el corazón alabanza, debe haber admiración, debe haber gratitud, debe haber el deseo de compartir de su potencia, de las maravillas que hizo, de lo grande que Él es. Y dice, no vamos a encubrir a nuestros hijos, vamos a compartir también con ellos. Versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos. Miren, hermanos, la tarea, la meta para toda la iglesia, para todas las familias, debiera ser esta, de que mis hijos conozcan y sepan la verdad de Dios, la palabra de Dios, las obras de Dios, y para que los hijos que nacerán de nuestra descendencia, de nuestras generaciones, también sigan conociendo. Y eso es digno de todo nuestro esfuerzo, de todo nuestro empeño, de que ellos conozcan, que ellos sepan. Versículo 6 de nuevo, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que ponga en Dios su confianza. Ahí está la clave, para que lleguen a poner su fe y su confianza en Dios. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel con Dios su espíritu. Les voy para ir concluyendo, tenemos unos minutitos. Vamos de nuevo al libro de Jueces, por favor, y capítulo 6. Y tenemos un sencillo ejemplo, no vamos a extender, pero estamos en ese ciclo que había comenzado en Jueces, donde el pueblo se apartaba de Dios y las consecuencias eran bien malas, de modo que fueron entregados a sus enemigos y estaban siendo oprimidos. Y cuando llegamos a capítulo 6, lo están oprimiendo el pueblo de Madián sobre el pueblo de Dios, cosa que Dios no quería para ellos, pero era necesario para volverlos a Él. Y en versículo 1 de capítulo 6, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Ahora, han estado, sirviendo a Madián bajo su control
bajo su dominio, siendo oprimidos, rindiendo tributo, dando de la cosecha de que ellos laboran, mucho de eso a los madianitas. Una vida dura, difícil, casi como esclavos. Por 7 años han estado así. En versículo 2 dice, la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían las madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos. Eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hermanos, cuando abandonamos a Dios, cuando desechamos a Dios, esto es el resultado. Las cosas van mal. Tal vez hay por un tiempo cierto ganancia económica por un tiempo, pero tarde o temprano las cosas terminan mal. Y aun cuando las cosas van bien materialmente, en el corazón, en el alma, en la vida, en la familia, las cosas se van deteriorando de manera muy fea. Y se ve ahí el ejemplo. Bueno, entonces, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. El ángel de Jehová es una manifestación antes de su encarnación del Señor Jesucristo. Sus salidas son desde la eternidad, dice Miqueas. Él ha salido en varias ocasiones y ahora viene a visitar a su pueblo en forma de ángel, pero el ángel de Jehová, cuando veas eso, se refiere a la persona del Señor, el Señor Jesucristo, pero antes de su encarnación. Y dice que él mismo vino con su pueblo y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, cuando primero llega, no aparenta ser Gedeón muy esforzado y valiente. Se está escondiendo de los madianitas para sacar y limpiar el trigo como puede, pero no se ve en ese momento tan esforzado y valiente. Pero el Señor sabe lo que será. El Señor sabe lo que vendrá a ser con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios en su vida. El Señor le habla de lo que Él va a llegar a ser. Varón esforzado y valiente por la misma ayuda de Dios. Y dice en versículo 13, y Gedeón le respondió. Y mira por favor bien esta respuesta. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mira la respuesta de Gedeón. Dios dice, mire, Jehová está contigo. Y Gedeón responde, dice, Señor, pero si el Señor está, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Mire cómo estamos. Mire nuestra generación, cómo vivimos. Mire que estamos apartados de Dios. Mire que Dios nos ha desamparado. Y luego dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto.
Y Jehová, digo, Gedeón está consciente, mire, nos contaron de su grande obra de Dios, nos hablaron de su poder, nos hablaron de todo lo que Dios hizo, pero eso fue en su generación, eso fue en su tiempo. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde están las maravillas de Dios para nosotros en nuestra generación? Cuando escuché de ese misionero que había caminado sobre las aguas, wow, Dios estuvo con él, ahora soy misionero, ahora ¿dónde está la mano de Dios para nosotros? Su poder con nosotros ahora. Queremos ver su mano en nuestra situación, en nuestra necesidad, en nuestro tiempo, avivamiento y servicio que honra a Dios en nuestros días. Sí está bien que escuchamos de otras generaciones, pero ¿no es Él el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿No es el mismo Dios? ¿No tiene el mismo poder? ¿No puede hacer la misma obra? Sí había escuchado, y gracias a Dios que había escuchado, la siguiente generación estuvo escuchando el testimonio de lo que Dios había hecho. Pero ahora esa generación tiene que echar mano de eso y decir, ok, si es cierto y si creo que es cierto, entonces Dios puede hacer lo mismo por nosotros. Dios es poderoso. Dios puede hacer todo lo que hace en su palabra, así como hizo en tiempos antiguos, así puede hacer el día de hoy. Ahora, no vamos a enfrentar nosotros los madianitas, pero Dios nos dará otros retos. Y el mismo poder está presente para el que cree, para el que echa mano de Dios y puede ver la mano de Dios en su vida. Yo no sé lo que usted está enfrentando en su vida, que en su familia, personas inconversas en su familia, tal vez hijos o padres o primos o tíos o abuelos, aferrados a una tradición que les tiene amarrado. Y usted mira y tal vez hablaba y los invita y parece imposible. Usted puede echar mano del poder de Dios, puede por fe decir, Señor, ¿dónde están tus maravillas? Tu poder en tocar el corazón de mi hijo, de mi esposo, de mi primo, de mi esposa. Necesidad financiera, cuestión de salud. ¿Dónde están tus maravillas? Nos han contado, nos han dicho, ahora queremos ver. Yo había escuchado de muchas personas que contaron, muchos misioneros contaron cómo Dios proveía por ellos. Pero dije, no, Señor, tú puedes proveer por mí. ¿Y sabe qué? Ahora tengo mis propias historias. Dios ha provisto. Y puede ser por usted, o sea, yo no soy nada mejor. El hecho de que pongo un trajecito y me pinto como pastor no significa que soy mejor. Es Él que es mejor. Él hace la obra. Y si echamos mano, simplemente confiando en Él, Él puede hacer las maravillas. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tu palabra llegue en buena tierra, que sea tomado, Señor, mezclada con fe, de que eres poderoso, Señor, en todas tus obras para todas las generaciones, y que es necesario que cada siguiente generación eche mano de ti por fe. No estemos contentos solamente con huir de nuestros padres, pero también que sea cierto y real para nosotros. Y te pedimos, Padre, que tú traigas gran bendición y gran victoria a la Iglesia Bautista Ríos de Agua Viva. Para los siguientes pasos que vienen, Señor, que manifiestes tu mano en gran manera, más allá de lo que se ha experimentado hasta aquí. Te pedimos, Padre, bendición sobre el pastor, sobre los líderes, sobre los que sirven en la iglesia, sobre los maestros y maestras, diáconos. Bendice, por favor, Padre, y que podamos tener ese atrevimiento de fe, de creer que tú puedes hacer todo lo que tú dices en tu palabra.
Y te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.